Así sí, así sí, Boca, carajo, así sí. Muy bien, muy buen partido de Boca que se llevó la victoria en Córdoba en una cancha jodidísima, una cancha muy jodida que Boca no ganaba hace un montón, no ganaba desde antes de 2015, pero en el Kempes, en esta cancha, años y años y años. Bueno, como digo, excelente partido de Boca, más que nada el segundo tiempo. Creo que desde la actitud se notó un cambio abismal, un cambio totalmente radical que se notó para, para todos lo que lo estábamos viendo. Cuando empieza el partido, viste, los primeros 20 minutos decís otra vez el mismo partido de siempre de visitante, que nos tiramos atrás, que nos manejan la pelota, que nos pasan por arriba. Bueno, Boca supo aguantar esos primeros minutos, esa presión de Belgrano, un gol en offside, tantos goles en offside, un gol en offside, y después otra chance muy, muy, muy clara para Ovita Fernández, muy bien Blanco en el retroceso, y a partir de ahí Boca se acomodó en la cancha gracias a él. 100% gracias a Milton Delgado, que se adueñó del mediocampo, dijo, listo, todas las pelotas van a pasar por mí, soy el eje de este equipo, y todas las pelotas van a pasar por mí. Un 5 del carajo, un 5 prolijo, con técnica, con clase, con inteligencia para jugar, que no se siente presionado a pesar de estarlo, con vista panorámica, sabe cuándo darse vuelta, cuándo no, cuándo juega para el costado, cuándo para atrás, cuándo para adelante. Estoy enamorado de Milton Delgado. Bueno, y en el primer tiempo Boca genera la chance con Cavani. Lamentablemente, hoy el partido de Cavani termina siendo bueno por lo que hace en el segundo tiempo, pero cuando nos fuimos al descanso, ¿viste? Era el mismo típico partido de Cavani que hace todo bien, ¿viste? Que gesta la jugada, que la abre bien para Blanco, que pica excelentemente al segundo palo, y en el momento del cabezazo, ¿viste? No sale ese Cavani de justo que se había viralizado en redes el doblete contra Portugal en el Mundial de Rusia. El mismo cabezazo, era el mismo cabezazo. Y la tira por arriba del travesaño, lamentablemente. Pero bueno, después a Boca le fue suficiente con un gol de córner. ¿Hace cuánto que Boca no metía un gol de córner? La verdad que me sorprendió. Y hace cuánto que Boca no ganaba así de visitante. Así que hoy fue cosas que no suelen pasar. Un centro ni siquiera bueno, mal despeje de jugador de Belgrano, le queda a Rojo solito que hace un muy buen desmarque, Marcos, y clava el 1-0. Vamos a hablar de Rojo, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Primer tiempo creo que termina siendo bueno, solamente Blondel creo que fue el peorcito, no solo el primer tiempo, sino de Boca en particular. Está como muy, muy lento, está tomando malas decisiones. Cuando hay que salir jugando, tira pelotazo. Cuando hay que tirar a la larga, intenta salir jugando. Lo noto desconcentrado en el terreno de juego. No sé bien por qué será. La realidad es que Boca tiene tres laterales derechos y ninguno está a la altura. La realidad es esa, siempre el que está mejor es el que está sentado en el banco hasta que juega de titular. Pero bueno, así termina el primer tiempo. Arranca el segundo tiempo mal. Boca arranca el segundo tiempo muy mal. Belgrano lo arranca igual que en el primer tiempo, presionando alto, con los pelotazos a ganar la segunda pelota. Y no sé, pero por lo menos yo veía venir el gol de ellos. Yo veía venir el gol de ellos. En la jugada que cobran falta contra Marchesín, ya habían avisado, había sido un gol, sí, no convalidado, pero un gol al fin. Y una jugada similar, porque es un centro que termina llegando desde la derecha hacia la izquierda, una primera intervención y después una segunda en el segundo palo, el palo de Blondel y de Bataglia, que tampoco tuvo un buen partido, no tan malo como el de Blondel, pero tampoco tuvo un buen partido. Y lo veíamos venir todos, el gol de Menossi termina siendo muy mal retroceso de Boca, mala marca de Blanco, Rojo hace lo que puede contra Jara que la termina peinando, Bataglia que no está en el lugar que tiene que estar, Blondel le come en la espalda, no aparece ni en la foto, gol de Belgrano de Córdoba y ahí dijimos, bueno, ahora sí,
porque lo que había mostrado Boca hasta esos primeros 15 minutos había sido muy malo en el segundo tiempo. Y en el momento que todos pensamos que quizás el partido se iba a poner muy cuesta arriba, Boca sacó del fondo, sacó del pecho del escudo un amor propio excelente, un cambio de actitud rotundo, basado en nada, porque no es que había sucedido algo extrafutbolístico que motivó, viste que esas cosas suelen pasar, una patada a un compañero y saltamos todos y nos envalentonamos y empezamos a ir para adelante. No había pasado nada, simplemente un gol del rival que no lo afectó psicológicamente a Boca. Sí lo afectó, pero para bien, porque apenas a la siguiente jugada, sino a las dos siguientes jugadas, un pase excelente de Cavani, que como decíamos antes, termina teniendo un partido raro, porque en las definiciones estuvo flojísimo, porque también en el segundo tiempo tiene una, que me olvidé de mencionarla antes del gol de ellos, que yo estaba diciendo, y sí, los errores, los que no se hacen en un lado se hacen en el otro. Cavani no se termina de decir de patear a largo, dar un pase, termina dando un pase, pero un pase muy malo. eh, y hasta ahí decíamos, era un mal partido de Cavani, hasta ahí, era un mal partido de Cavani, hasta que termina metiendo esa bocha excelente para Zenón, control de pecho, y acá sí, Zenón, que tenía que pasar medio para Jiménez, pero dijo no, le meto bomba al primer palo, bombazo, golazo de Boca ese, golazo. Casi nos roban, porque si nos anularon ese gol es un robo, porque primero que lo de Rojo es un despeje, no es un pase, es en una disputa. Y después que los jugadores de Belgrano se chocan entre ellos, la pelota era del jugador de Belgrano, se chocan entre ellos y le queda a Cavani. Y Milton Jiménez ni siquiera participa, Zenón está habilitado, así que el gol termina siendo convalidado. No sé por qué tardaron tanto en convalidarlo, sinceramente. Pero bueno, golazo de Boca. Y, y a partir de ahí, Gago cambia el esquema, pone línea de 5. Y yo en un momento me pareció raro, más que nada por la posición de Rojo, que termina jugando de último hombre, que no lo había hecho ahí, casi nunca, te diría. Es raro ver un central zurdo jugando de último hombre en una línea de 5, pero bueno, se la jugó Gago y le terminó saliendo bien porque logró un poquito más de solidez defensiva, porque Belgrano se te venía con las pelotas aéreas, y mejor proyección de los dos laterales, que en ese momento entró Advíncula también por Blondel, y Blanco, que también venía haciendo un buen partido en fase ofensiva, y le terminó saliendo redonda el cambio de esquema a Gago, que creo que eh, hoy Gago hizo todo bien, porque en el 11 inicial lo sacó a Ceballos, lo puso a Zenón, Zenón terminó siendo una de las figuras, y en los cambios también, porque el cambio de esquema le vino bárbaro a Boca. A partir del cambio de esquema, Belgrano casi que ni tocó la pelota, Boca la manejó con tranquilidad, de la mano de él, todas las pelotas a Delgado, y, y la realidad es que terminó el partido muy tranquilo. Hace mucho que no terminaba un partido, digamos que los últimos 10 minutos estabas más o menos relajado. Yo me pude armar bien acá el setup, que siempre termino, viste, así, hasta el último minuto viendo. Bueno, acá no, me pude armar tranquilo, me puse la cámara, me puse todas las cosas, tranquilo con el partido de fondo. Y eso no suele pasar, y menos de visitante. Y, y lo termina liquidando Boca con otro gran pase de Zenón, que como digo termina siendo una de las figuras. Eh, Buena gesta de Cavani, que no se le va larga, juega de nuevo para Zenón, y en el rebote aparece el chileno Palacios, otra vez anulado el gol. Los jueces de línea en este partido, realmente, en el primer tiempo, el juez de línea del lado derecho, hay dos o tres pelotas que claramente se van por la línea del lateral y no cobra nada, y después el otro que termina cobrando dos offsides. Insólito, realmente insólito. Pero bueno, por suerte desde el VAR lo pudieron chequear y tomaron las decisiones correctas. Y bueno, gol de Palacios, que hoy me parece que jugó un muy buen partido. Creo que lo vengo repitiendo, quizás no termina siendo de las figuras, pero para mí es un jugador muy importante para Boca, por dónde se posiciona, por dónde recibe, por cómo recibe, por cómo predispone a jugar a los compañeros, por esa buena sintonía que tienen con Kevin Zenón, porque Delgado lo busca mucho a Palacios, se refugia mucho en él. Siempre, si Delgado da un pase para adelante, casi siempre es para Palacios.
y Palacios se posiciona bien entre los delanteros y Milton. Entonces, bueno, le suma para la confianza después de lo que había sido aquel episodio de que ya todos nos acordamos, que faltó el entrenamiento, que se perdió el partido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y Boca termina sellando un gran partido visitante y, y estamos contentos porque estamos clasificados a la siguiente fase. Probablemente si en estos partidos que quedan, que son Estudiantes, River y Tigre, si sacamos, qué sé yo, 6 puntos de ahí, probablemente pasemos como primeros y eso significa jugar en la Bombonera hasta semifinales, en caso de ir pasando de ronda. Y eso es una gran ventaja, una ventaja muy muy grande, más teniendo en cuenta lo fuerte que se hace Boca de local. Y, y finalmente termina siendo un partido que todos aprobaron, hasta los resistidos, bueno, menos Blondel, que para mí es algo mental. Todos los resistidos terminaron cumpliendo. Marcos Rojo terminó siendo, para mi gusto, la figura del partido, porque también saca una pelota en la línea cuando Boca gana 1-0. Pasaron tantas cosas, viste, que en el partido pasado no pasó nada. Contra Barraca no pasó nada, no tiene nada que hablar, y acá un montón de cosas. Pero bueno, para mí la figura de la cancha Marcos Rojo, después Belmonte. El primer tiempo era el partido de toda la vida de Belmonte, hacia atrás, y más o menos estar bien paradito. Y el segundo tiempo se animó un poquito más y jugó mucho mejor Belmonte. Se lo vio distinto. Hasta incluso entró Miramón, que yo pensaba que lo habían dejado abandonado en Boca Previo. No, entró Miramón, entró bastante bien. También con el partido ya liquidado, ¿no? Entró Velasco. Importante que haya entrado Velasco, entró muy bien. Lo vi bien a Velasco con un. Se sabe que lo de Velasco es mental, ¿viste? Porque en este partido que estaba casi ganado, por no decir ganado, Velasco entró, empezó a pedir, las pisó la pelota a la mitad de la cancha, se fue al córner, la pisó, le pegaron de todos lados, y ese es el Velasco que quizás queríamos ver nosotros, pero bueno, la adaptación está llevando un tiempo más prolongado de lo que pensábamos, y hay que hacer esto, ponerlo en estos tipos de partidos, de a poco ir sumando minutos hasta que esté plenamente en confianza, y bueno, nada, hasta acá creo que más o menos pudimos analizar todo lo que fue el partido. Seguramente haya cosas que haya dejado de lado porque como digo, pasaron demasiadas cosas. No entró Ceballos, por ejemplo, que no sé, algún día lo juega de titular, después no lo pone. Bueno, en fin. No voy a ponerme hoy, no voy a ser un amargo a ponerme a criticar hoy después de que Boca haya ganado 3-1, haya ganado muy bien, se haya clasificado y mira, ya se me apagan las dos, como diciéndome, terminá de hablar ya. Así que, bueno, hasta acá el video de hoy. Boca clasificó a la siguiente fase. Estamos contentos los bosteros y confíen, vamos a confiar en este equipo, en que va a dar la cara y va a ganar este torneo y empezar a relajarnos un poco y bueno, la segunda mitad del año un poco más tranquilo. Chau, chau.